Otra tragedia más en Cisjordania. Aquí, en este pueblo palestino, un hombre fue asesinado. El hombre que mató a mi hijo es uno de ellos. Ahmad Faraz dice que este grupo de colonos israelíes que viven en su propiedad los atacó aquí, a plena luz del día. Mohamed era padre de 5 hijos. Nos dispararon. Mi hijo fue asesinado a sangre fría. Luego me atacaron a mí. Su hijo es una de al menos 10 personas palestinas que han sido asesinadas desde marzo por colonos extremistas que buscan apropiarse de la tierra. Somos civiles al final. No estamos armados. Esta es nuestra tierra. Ustedes saben el alto nivel de apoyo que ellos tienen. Ahmad cree que nunca obtendrá justicia por su hijo. Según el ejército israelí, hay una investigación en curso, pero no se han realizado arrestos. Tampoco tiene muchas esperanzas de recuperar su tierra. Aquí se están formando asentamientos. Alrededor de una docena de hombres se encuentra alrededor de esta tienda, algunos de ellos armados. You speak English? Hebrew? Can I ask you something? No dice una palabra, pero el hombre parece más tranquilo con los soldados israelíes desplegados allí para proteger la zona y para impedir que los periodistas se acerquen. Can we go over there? No. Why not? Because we don't want to fight with them. But why would we fight? You would not, they will. Los refuerzos llegaron rápidamente. Este lugar podría convertirse en un asentamiento permanente en Cisjordania, con el apoyo del gobierno israelí. En los últimos 3 meses, ONGs israelíes han reportado casi 400 incidentes violentos en Cisjordania, perpetrados por colonos extremistas que atacan pueblos palestinos, normalmente por la noche. El pueblo norteño de Deir al-Hatad fue recientemente escenario de una noche violenta. Casas y vehículos fueron incendiados y los 2.600 habitantes del pueblo quedaron aterrorizados. Vinieron a matarnos, incendiaron nuestra casa, pero no pudieron entrar. Esa noche, Samer Omar estaba con su esposa y sus 4 hijos cuando los atacantes lanzaron un cóctel molotov. Mira alrededor, todo fue quemado. Para escapar del fuego, subieron al techo. Dice que los responsables eran extremistas provenientes de asentamientos israelíes cercanos. Tomaron nuestra tierra, todo a nuestro alrededor. Hoy hay de 5 a 6 asentamientos en esas montañas. Los asentamientos no son un fenómeno nuevo, pero se están expandiendo rápidamente. En Cisjordania, ahora hay al menos 147 asentamientos israelíes y 224 puestos avanzados, todos considerados ilegales, según el derecho internacional. Cada vez más israelíes viven en asentamientos como Einaf, fundado en 1981. Moshe Ayash, de origen francés, vive aquí desde hace 20 años. Dice que su presencia está justificada por enseñanzas bíblicas judías del Antiguo Testamento. Nuestra historia está en la Torá. El pueblo judío proviene de aquí. Hemos vivido en esta tierra durante 3.500 años, desde el éxodo de Egipto. Las entradas están cuidadosamente vigiladas por el ejército israelí. En este puesto avanzado, varias familias viven allí desde 2023. Para estos israelíes, Cisjordania y Palestina no existen. Están en territorio israelí. Vous aimez pas le vote polémique? No se trata de eso. No podemos colonizar una tierra que es nuestra. Si nos dejan vivir, ellos vivirán aquí. Si no nos dejan vivir, significa guerra. Actualmente hay más de 500.000 colonos en Cisjordania, el doble que hace 20 años. Están ejerciendo una presión creciente sobre los 3 millones de palestinos del territorio. Según la ONG israelí Yesh Din, no ha habido condenas por el asesinato de palestinos en Cisjordania desde 2020 y el 96% de los casos de violencia o abusos han sido archivados.
Bienvenidos a esta emisión de noticias. Estos son los hechos principales del momento. Una determinación final fue lo que prometió el presidente Donald Trump sobre sus acciones en Irán. Lo discutió con sus asesores en la sala de crisis de la Casa Blanca, pero no hay resultados e Irán dice que el acuerdo está en construcción. Reunión militar de alto nivel entre Estados Unidos y Cuba. El general del Comando Sur se reunió con el comandante del ejército cubano. El encuentro fue en Guantánamo y discutieron sobre la seguridad del perímetro de la base militar. La justicia de Bolivia levantó las órdenes de captura que había emitido la Fiscalía contra 2 líderes sindicales que promueven las protestas. Ese era uno de los requisitos de sindicalistas y campesinos para sentarse a dialogar con el gobierno de Rodrigo Paz. El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que se disponía a tomar su decisión final sobre un posible acuerdo con Irán. Pero finalmente no firmó nada, a pesar de que se reunió con sus asesores en la sala de crisis de la Casa Blanca. Por su parte, Teherán confirma que no se ha llegado a ningún acuerdo, a pesar de que las cosas parecían estar avanzando. 2 horas de reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca, tras días de negociaciones y vacilaciones y aún sin acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Justo antes de la reunión, Donald Trump decía que se disponía a tomar una decisión final, recordando sus condiciones. Finalmente anunció que solo firmará si se cumplen sus líneas rojas. Irán debe comprometerse a no poseer nunca armas nucleares. El estrecho de Hormuz debe abrirse inmediatamente a la navegación, sin peaje en ambos sentidos. No habrá intercambio de dinero hasta nuevo aviso. Se ha llegado a un acuerdo sobre otros puntos de importancia mucho menor. Pero Irán ha frenado en seco las exigencias y el entusiasmo del presidente estadounidense. Teherán, a través de su agencia de noticias, calificó las declaraciones de Trump como una mezcla de verdad y mentira. El ministro de Relaciones Exteriores iraní confirmó que no hay acuerdo. El acuerdo aún no está finalizado. En cuanto a los otros puntos que se han mencionado, como la cuestión nuclear, quiero destacar que por el momento nos estamos enfocando en el fin de la guerra y que no estamos discutiendo los detalles del plan nuclear. Sin embargo, el jueves, varios medios de comunicación estadounidenses anunciaron que los negociadores de ambos países habían llegado a un marco de acuerdo provisional para prolongar 60 días el alto el fuego y reabrir el estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, el vicepresidente estadounidense se mostraba optimista sin hablar de un acuerdo finalizado. Seguimos discutiendo algunos detalles del texto. No obstante, creo que hemos avanzado mucho. Está claro que los iraníes desean llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Hormuz. Compartimos ese deseo, pero persisten algunos puntos de desacuerdo en materia nuclear, en particular las reservas de uranio altamente enriquecido y la cuestión del enriquecimiento. El estrecho de Hormuz, determinante para la economía mundial, es un elemento clave del acuerdo. En los últimos días, el tráfico se ha reanudado ligeramente según los iraníes, pero el acceso sigue bloqueado para los buques de los países considerados hostiles por la República Islámica. Militares de Estados Unidos y de Cuba tuvieron una inusual reunión en Guantánamo. Así lo afirmó el Ministerio de las Fuerzas Armadas cubanas. La reunión fue entre el general del ejército cubano, Roberto Legrá, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Discutieron sobre la seguridad en el perímetro de Guantánamo, la base militar que está dentro de Cuba, pero es territorio estadounidense. La reunión ocurre 15 días después de que el director de la CIA fuera a La Habana. Durante meses no hubo ningún contacto entre los mandos militares de Cuba y de la base naval que Estados Unidos mantiene en Guantánamo. Pero estos encuentros eran la vitrina de las relaciones bilaterales para muchas personas en Estados Unidos. O sea, el espejo de lo posible, la posibilidad de que dos gobiernos que tienen disputas, diferencias políticas, sean capaces de sentarse y hablar de manera profesional sobre cuestiones técnicas que competen a ambas partes, en función de la seguridad de los dos países. Continuamos con nuestra serie especial de Colombia, a propósito de las elecciones presidenciales de este domingo. Hoy hablamos de las políticas migratorias, pues durante el mandato de Gustavo Petro, algunos migrantes han percibido más dificultades para legalizar su situación. El reportaje es de Daniela Blandón y Aitor Chavarri.
Mayvid López cursaba educación física cuando salió de Venezuela hace 7 años para probar suerte. La encontró en Colombia, pero en la casa que vive con su madre y sus hijos, enfermarse no es una opción para todos. Ellos sí lo atienden, sus citas médicas. En el caso mío, no. Yo tengo que pagar o meterme en jornadas que salgan de salud y es por encimita, que te den unas pastillas y así. En Colombia hay unos 2,8 millones de venezolanos. Solo aquellos regularizados tienen derecho a salud, educación o un empleo formal. 3 de cada 10 están en irregularidad o en largos trámites para salir de ella. Antes era más fácil, sí. No pedían partida de nacimiento, no podían... No. Y fíjate que antes era tan fácil porque mi otra hija, que es gemela de ella tiene 2 niñas. Esas 2 niñas no le pidieron las partidas de nacimiento apostilladas. En esta brigada de atención, una de las pocas ONGs que quedan vivas presta asesoría jurídica a la población venezolana en busca de quedarse legalmente. Ha sido un proceso muy largo, entonces nunca me llegaron a llamar. Las opciones se han reducido, tanto como la ayuda internacional hacia un enfoque migratorio que rara vez ha aparecido en los discursos de campaña. Desde el año pasado, la desfinanciación fue un impacto muy grande para toda la cooperación. Las barreras han continuado y han sido grandes, porque desde el 2023 ya no hay una nueva política de regularización dentro del país. El permiso de permanencia temporal lanzado por el gobierno anterior como respuesta al enorme flujo migratorio hoy solo aplica a los niños. Migración Colombia explica que sus padres pueden regularizarse con un permiso de tutor, aunque demostrar ese parentesco ahora requiere un trámite más minucioso. Hay redes también que lamentablemente pertenecen a esas mafias que trafican con personas y en ese sentido es necesario verificar esos documentos y garantizar la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes. El gobierno saliente dice estar trabajando en la agilización de trámites pendientes, unos 400.000 en sus cálculos y miles más en los de analistas independientes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entró a la campaña electoral de Colombia. El mandatario tuvo una videollamada con el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, opositor de Gustavo Petro. Tras la conversación, Noboa dice que ordenó eliminar, a partir del 1 de junio, los aranceles que había impuesto a productos colombianos. De la Espriella es uno de los aspirantes que se disputan la presidencia en las elecciones de este domingo. Sin embargo, Noboa dice que el pacto lo hizo con el candidato y no con el actual gobierno que finaliza su mandato el 7 de agosto. La justicia de Bolivia levantó las órdenes de captura contra 2 líderes de las manifestaciones. Esa era una de las condiciones para acceder a dialogar con el gobierno de Rodrigo Paz. El movimiento se da luego de un mes de bloqueos que afectan a ciudades como La Paz. Sonia Pacheco por fin logra tanquear su auto. Muy mal, no puede ser que por unos cuantos se paralice Bolivia y tengamos que sufrir esto, ¿no? O sea, ¿dónde están nuestros derechos de circular? No, es triste, la verdad. Los bloqueos en medio de las manifestaciones contra el gobierno obligan, por una parte, a los bolivianos a dormir en las filas de las gasolineras y por otra, a que los comercios cierren sus puertas. Este es el panorama en una de las zonas comerciales y financieras más importantes de la ciudad de La Paz. Silencio, tiendas con las persianas cerradas. Está de sitio ya, parece, como ya están los bloqueos, ya no hay ni auto. Hay que rogar al auto para que nos traiga hasta aquí. Un estado de sitio o una rebelión, según el expresidente Evo Morales y algunas organizaciones campesinas que mantienen más de 60 bloqueos en carreteras nacionales. Nos ha movilizado, ya estamos un mes con esto y nuestro objetivo es que no queremos dialogar nada. Nos ha invitado, pero los superiores y nosotros mismos hemos dicho no podemos dialogar. Este gobierno tiene que irse. Tiene 2 caminos, renuncia hoy día o convoca las elecciones. La Federación de Campesinos e Indígenas de La Paz, Tupac Katari, protagonista de los bloqueos, no aceptó la oferta de diálogo del gobierno de Rodrigo Paz, el primer presidente no izquierdista en casi 20 años. Sus medidas de austeridad y el alto coste de la vida desataron las manifestaciones. Hasta aquí las noticias. Sigan con nosotros.